Bueno, en este vídeo espero que sea cortito, a ver si no me explayo. Lo que pretendo es explicaros un poquito la estructura del fichero que os acabo de mandar, ¿vale? Como estoy en un Linux y Visual Studio no funciona aquí, esto seguramente le interesará a Alberto. Lo que tengo que hacer es conectarme por escritorio remoto a otra máquina que tengo en bueno, en otra habitación, pero que sí que tiene eh, Windows 10. Entonces con el cliente remoto Remina puedo hacerlo, ¿vale? Esto utilizando el protocolo RDP. Yo como ya lo tengo configurado, si hago doble clic ya directamente me va a entrar en el Windows 10 remoto. Vale, aquí tengo el fichero que os envié. Solo tenéis que, crear un nuevo proyecto, agregar eh, nuevo proyecto y después, pues lo de siempre, agregar nuevo elemento y fichero cpp vacío. Vale, copiáis y pegáis absolutamente todo. Bueno, esto tiene un montón de líneas de comentadas con teoría. Vale, la estructura del fichero os la marco aquí un poco. Eh, lo primero sería pues un esquema de lo que sería la teoría que vinimos dando a grandes rasgos. Eh, Después en el siguiente bloque, llamado declaración y definición de clases, lo que hay es una clase con bastantes métodos, la clase vehículo, si no recuerdo mal, que esa es la que voy a utilizar. Bueno, cuando esto lo compiléis, os va a salir ahí una información y de la clase que va a estar tirando es de la clase vehículos. Después creé tres clases, tres pequeñas clases, simplemente para explicar lo de la herencia. Eh, y luego hay un pequeño apartado donde creo un flujo de entrada de datos desde fichero externo y un flujo de salida de datos a fichero externo. Y abajo de todo, pues está la función main, que desde ella es desde donde vamos a poder llamar a las clases. Vale. Eh, Aquí he incluido todas estas bibliotecas que fueron las que estuvimos usando, pero realmente en la aplicación no se utilizan. O sea, no las estoy utilizando. Utilizo la IOString para lo que lo usamos siempre, ¿no? Para un sin, cout. Eh, la clase string sí que la utilizo porque si no recuerdo mal, más abajo utilizo getLine, el método getLine que hereda de la clase string. La clase array deke y q no las utilizo aquí, son estructuras de datos. Pero... mm, vale, os voy a hacer un pequeño ejemplo para que veáis que sin tener que ir a consultar la documentación de los métodos que soportan estas clases, pues tenéis que tener en cuenta que esto no dejan de ser clases, con lo cual nosotros, si la instanciamos, si creamos una instancia de esta clase, es decir, un objeto, a través de la nomenclatura de punto, nos va a mostrar directamente todos los métodos que tenemos disponibles. Mirad, me tengo que ir abajo de todo para que... Bueno, me tengo que ir al main, ¿vale? Para poder simplemente hacer esta pequeña prueba. Esto en el texto que os envié no está. Y aquí, al final de todo, sin más. Eh, por ejemplo, probamos la clase array. ¿Cómo declaramos? Bueno, vamos a ver. Voy a seguir primero explicando la estructura y después me meto con esas cosas. Eh, vale, esta es toda, bueno, lo que vendría siendo
el guión de la teoría. Aquí tenéis sintaxis de los if, else y los switch. Bueno, esto todo lo tendréis por ahí apuntado. Definición y declaración de constantes. Tener en cuenta que la constante siempre debemos definirla y declararla en la misma línea, si no nos va a dar un error. Y se declara utilizando, se declara exactamente igual que una variable, pero utilizando, poniendo delante la palabra reservada const. Aquí en definición y declaración de variables pues no puse ninguna explicación porque creo que todos deberíamos saber lo que es una variable. Una variable es pues es un espacio en memoria que en tiempo de ejecución pues lo vamos a utilizar para almacenar información volátil para el correcto para bueno para que nuestra aplicación pueda ejecutarse. Si queréis en otro momento o sea en otro vídeo o a través del Skype podemos ver los bucles, pero a ver, los bucles, esta es la sintaxis. Aquí no los estoy utilizando. Bueno, quizás abajo algún if, pero no son bucles. Vale, aquí hablamos del ámbito de las variables. Recordar que tenemos variables de ámbito global. Las variables después que tenemos dentro de la función main, que sería la función principal, podemos usarla dentro de todo el main. Si declaramos funciones fuera, pues van a ser las variables que declaremos van a ser variables locales, no van a ser visibles desde otras funciones. Y bueno, digamos que cada variable va a tener el ámbito de su contenedor. Si está contenida en una clase va a tener el ámbito de clase, si está contenida en un método va a tener un ámbito de método y así. Vale, este diagrama de clases y clases, pues nada. Aquí, esto lo copié del fichero PDF que os mandé antes, que aparece toda la sintaxis de C++. Lo que dimos, o sea, absolutamente toda, lo que dimos y todo lo que nos falta por dar. Por eso que pegaros aquí toda la sintaxis tampoco creo que tenga demasiado sentido, pero vamos, que si queréis, siempre este fichero siempre lo puedo modificar y quitamos otra versión, sin problema. Bueno, aquí están los tipos de datos que soporta C++, tipos de datos primitivos. Esto es decir que no necesitan ninguna clase, lo reconoce directamente el propio lenguaje. Y después hay tipos de datos derivados, o también llamados avanzados, como pueden ser las estructuras de datos, las clases que nosotros declaramos, etc. Los arrays, las de queue, esas clases que nos proporciona la biblioteca estándar de C++, pues también serían tipos de datos derivados. Bueno, tipos de datos o estructuras de datos, ¿vale? Vale, aquí pues nada, lo que os decía antes, declaración y definición de una clase. Aquí os defino la clase vehículo, que es con la que después en la función main pues es la que instancio y bueno, vais a ver que hacemos unas pruebas ahí. Aquí lo de siempre, tenemos diferentes modificadores de acceso. El private, el public y el static. Vale, el private, pues nada, es donde solo lo que declaremos aquí dentro solo va a tener visibilidad de clase, solo vamos a poder ver dentro de nuestra clase. Así que normalmente aquí es donde se meten los atributos. Y después la parte pública, pues es donde vamos a meter los métodos getters, los métodos setters y todos los métodos que queramos construir y que queramos que pueden ser llamados desde otras clases. Por ejemplo, bueno, pues todos estos son los getters y setters y por aquí tengo otro método al que le llame lista atributos objeto. Simplemente me quita por pantalla pues todos los atributos del objeto que yo le pase, ¿vale? Nada, esto la estructura de una clase, sin más.
Aquí os hablo un poco de lo que vienen siendo los constructores y de la sobrecarga de constructores. Eh, lo de la sobrecarga de constructores es también aplicable a sobrecarga de métodos, es decir, métodos que tengan el mismo nombre, ¿vale? Se van a sobreescribir en función de el número de parámetros que nosotros le pasemos. Bien, aquí como os digo, pues nada, creé, bueno, el método constructor siempre debe tener el mismo nombre que la clase. Si nuestra clase se llama vehículo, nuestro constructor tiene que llamar forzosamente vehículo, ¿vale? Y nunca llevan modificador de acceso, ¿vale? Va así directamente. Entonces, yo aquí lo que hice fue crear uno que es el que va a ser por defecto. No recibe ningún parámetro. Y lo único que le digo es que me inicialice todas las propiedades, todos los atributos, con unos valores que yo le he indicado. Luego, creo otro constructor. Y a este sí que le pido por parámetro que me pase una variable de tipo string que va a ser el nombre. O sea, lo voy a meter dentro del atributo nombre. Y el resto de atributos me los va a inicializar como el intérprete lo vea oportuno. Seguramente aquí en velocidad me va a poner un 0. O sea, los tipos de datos que sean integer, pues los va a inicializar a 0. Las cadenas de caracteres las va a inicializar en blanco. Yo aquí solo le estoy diciendo que en el atributo nombre me ponga lo que yo le estoy pasando. Y luego, para que veáis que tranquilamente podríamos prescindir de los métodos setters si queremos, si nosotros cuando vamos a instanciar la clase para crear objetos tenemos un constructor donde le pasamos absolutamente todos los parámetros para poder inicializar